Bueno, aquí nos encontramos en el último día de este desafío, cómo construyo mi paz a pesar de las circunstancias. Estamos en el tercer día de estos 3 días de vivos que a su vez estuvieron acompañados de herramientas que compartimos en nuestro grupo de WhatsApp. 3 herramientas compartimos allí con ustedes y bueno, han sido las que hemos estado trabajando en el día de ayer y en el primer día del vivo. La herramienta número 1, es la rueda de la vida, fue esa que nos permitió identificar y visibilizar y clarificar diferentes aspectos de nuestra vida, diferentes áreas, lo que nos ayudó o nos ayuda de alguna manera a poder desmenuzar, sectorizar, alivianar la percepción que a veces tenemos de la vida como un todo y que a su vez eso hace que sientamos algún peso mucho mayor, como el ejemplo que yo les daba el otro día, de que no es lo mismo si yo cargo 100 kilos de arena o pretendo cargar 100 kilos de arena todos a la vez, a qué pasa con eso si intento hacerlo a través, hola, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por estar allí. Bueno, y les decía, esto de poder ir haciéndolo de a poco, por partes, con tiempo, entendiendo que es un proceso. Bueno, no voy a poder cargar los 100 kilos de arena de una, en un segundo, en un minuto, no. Bueno, lo voy a poder hacer de a poco, capaz en baldes pequeños, capaz en un vaso, lo que mi cuerpo me permita, lo que mi estado en ese momento me permita, pero al fin y al cabo lo voy a poder lograr en un momento. Y cuando lo logre, no voy a ser la misma persona que en el primer momento vi todos esos 100 kilos de arena y dije, no puedo con eso, porque voy a ver cómo sí pude, creando y recreando la forma, las estrategias, generando y utilizando mis recursos, mis herramientas para poder lograrlo. En este caso, la metáfora nosotros la pasamos, como les decía, a nuestra propia vida. Esta herramienta que aquí se las muestro, por si alguno ve este video sin haberlo visto los otros dos antes, esta rueda de la vida de las que les hablo, que les compartí, y que podemos encontrarla en internet buscándola así con ese nombre, nos ayuda a identificar estas diferentes áreas, estas diferentes partes de nuestra vida que si bien vienen predeterminadas allí, nosotros también podemos recrearlas. Bueno, ¿en qué área me gustaría a mí sentir, por ejemplo, como en el caso de este desafío que nos encuentra en estos 3 días, en qué áreas yo necesito trabajar mi paz, en qué áreas yo necesito lograr mi paz? Y bueno, a partir de allí, ayer en el segundo día pudimos clarificar, identificar cómo focalizar nuestra energía y sobre todo con la energía hablamos de nuestro tiempo en una sola área. ¿Qué nos permite esto? Nos permite potenciarnos. ¿Por qué? Pues no es lo mismo si yo estoy utilizando mi energía para poder justamente desarrollar varias áreas de mi vida a la vez, que si yo estoy tratando de desarrollar y focalizar una sola. Ejemplo, en la vida diaria, si yo estoy como por lo general, muchos de nosotros nos toca estar a veces con 1000 cosas a la vez, es poco probable que en alguna de ellas no nos pase algo, algún accidente, algún imprevisto. Si yo estoy cocinando, limpiando, cuidando a los niños, trabajando, tratando de contestar el teléfono, etcétera, algo de eso puede llegarnos a salir de la forma que no esperábamos. Ahora, si yo me estoy focalizando en una tarea por vez, no solo voy a tener mejores logros, sino que me voy a evitar o voy a por lo menos trabajar en intentar evitarme
sucederme experiencias desfavorables. Ejemplo, estoy cocinando, estoy cuidando a los niños, se me cae algo y quemo a uno de ellos. Tengo un accidente doméstico. Este tipo de cosas prácticas es la que me gusta mostrarles como para poder llevarlo a lo más tangible, porque a veces hablamos de las áreas de la vida, cómo lograr nuestro autoconocimiento, y algo que me pasaba a mí al comienzo con todo esto lo veía como muy teórico, como cómo hacer para llevarlo a mi vida personal, cómo lo hago en la práctica, cómo hago yo para poder construir mi paz a pesar de lo que suceda. Entonces, justamente la idea de este tipo de herramientas, de este tipo de recursos como la rueda de la vida y las preguntas que hemos compartido ayer y el primer día del vivo y algunas que vamos a compartir hoy también, nos ayudan justamente a poder identificar, a poder clarificar qué áreas necesitamos trabajar, cómo necesitamos trabajarlas, para qué las queremos trabajar, cuál es nuestro propósito. Esa pregunta que ayer los invitaba justamente a poderla modificar, porque la primera que nos sale a nosotros es ¿por qué? ¿Por qué quiero trabajar la paz en mi familia? Bueno, ese por qué a veces me lleva a respuestas que tienen como una carga más bien de juzgar. Bueno, porque no puedo a veces, muchas de las veces, a veces no puedo dar una respuesta que construya en mí, porque ¿por qué tal persona no es buena conmigo? Y bueno, yo no lo sé. O puedo imaginarme, pero tal vez todas las cosas que me imagino no construyen en mí. Ahora, si yo puedo transformar esa pregunta del por qué en el para qué, puedo cambiar el foco, cambiar el objeto, en este caso paso a ser yo el protagonista. ¿Para qué yo quiero trabajar en esto? ¿De qué manera a mí me va a construir? En mí va a construir poder trabajar la paz, por ejemplo, como decíamos ahora, en relación a mi familia. ¿Qué me va a aportar a mí? Entonces, de esa manera, automáticamente al quedar en el rol de protagonista y salirme de ese rol, que lo opuesto sería víctima, pero bueno, podrían ponerle otro nombre si ese no resuena con ustedes, pero al fin y al cabo poniéndome en el rol de protagonista, del centro, del eje, de quién va a llevar adelante esas acciones para sí mismo, para obtener esos logros, esos resultados que estás necesitando tener, que estás queriendo tener para, en este caso, conseguir tu paz. Entonces, en relación a eso, justamente una de las cosas que también hemos hablado y que hoy me gustaría clarificar un poquito más es el tema del control. El control es algo que surge como la necesidad de tener las cosas de determinada forma, las circunstancias, las actitudes, incluso a veces de algunas personas, bajo lo que ciertos parámetros o ciertas líneas que nosotros consideramos que están bien o que están mal o que estamos de acuerdo o que estamos a gusto o en disgusto. Ese control que nosotros queremos ejercer requiere de nosotros una gran cantidad de energía. Pónganse sino a pensar en este momento cuántas veces nosotros nos estresamos o nos angustiamos o nos desesperamos, nos frustramos cuando otra persona no actúa de la forma que nosotros esperábamos que hiciera. Entonces, a lo que les invito es justamente a poder cambiar esa visión. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hay algo que puede estar bajo nuestro control o que queremos que esté bajo nuestro control, a lo que les invito es a analizar esta consecuencia. Depende de mí que esto que yo quiero controlar resulte. Depende de mí como aquel familiar, como mi pareja, como mi jefe, como esta compañera o compañero de trabajo van a actuar. Bueno, tal vez que yo estoy estirándome como un chicle para que eso dependa de mí, pero eso requiere de mí una gran cantidad de energía y nada me da
por sentado de que la otra persona no actúe de otra manera. A su vez, eso me requiere más energía aún porque yo no solo estoy expectante de cómo actúa la otra persona, sino que estoy controlando que no se salga de esos parámetros que yo espero que actúe. ¿Cómo cambia la perspectiva cuando lo que yo focalizo y en lo que yo observo y pongo foco es solamente en mí? Y me van a decir, bueno, pero ¿cómo voy a poner foco en mí si el que me trata mal es mi jefe, o si con la que me llevo mal es con mi compañera de trabajo, o si con el que no me estoy entendiendo es con mi pareja, o si con la que no me estoy entendiendo es con este miembro de mi familia? Bueno, ¿qué es lo que sucede ahí? Lo que yo tengo que analizar es cómo eso repercute en mí. Y ahí está mi posibilidad de control. Cómo lo que el otro hace, cómo lo que el otro genera o actúa, repercute en mi estado anímico, en mi estado emocional, en mi voluntad, en mis ganas. Y así, ¿cómo lo vamos a clarificar a esto? Por ejemplo, yo tengo una discusión de trabajo con una compañera de trabajo que siempre, cada vez que yo voy a tomar una tarea, ella, no sé, vamos a inventar un caso que me ha llegado bastante a las sesiones. Yo voy a tomar una tarea que me delegaron a mí, pero esta compañera de trabajo se adelanta y la hace y ocurre un error. Cuando ocurre un error, dice que bueno, que era mi tarea, pero me quiso ayudar. Entonces yo en ese caso, bueno, tengo la opción o de disgustarme, de frustrarme, de enojarme, de hasta pensar en renunciar, de pelearme con la persona, o puedo ver cómo esa actitud puedo modificar lo que genera en mí. Esa nueva opción de yo pensar, bueno, esta persona es otra persona, yo no puedo controlar lo que esta persona va a hacer con esta situación. No solo que no puedo, sino que puedo llegar a desarrollar el hecho de no querer controlarla porque entiendo que eso es nocivo para mí, entiendo que eso me afecta, me genera un desgaste emocional y energético tremendo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo a partir de eso? Puedo directamente comprender que la otra persona es otra persona y hace lo que puede con lo que tiene. No lo hace en contra de mí. Si en mi lugar hubiera otra persona, muy probablemente ese ser humano, ese compañero de trabajo, esa compañera de trabajo actuaría de la misma manera, porque es una característica de esa persona. Cuando yo puedo salirme de ese rol de víctima, de que me hacen, me sucede o padezco, y puedo pararme en ese rol de comprender que el otro hace lo que puede con lo que tiene, puedo abrirme a la posibilidad, a la flexibilidad de decir, bueno, ¿qué puedo yo hacer con esta situación? ¿Puedo cambiar lo que el otro va a hacer? No. ¿Puedo cambiar cómo el otro va a actuar? No. Puedo cambiar lo que genera en mí y a partir de ahí desarrollar recursos y estrategias para que eso no me afecte. Para empezar, en un caso así, por ejemplo, yo podría directamente solicitar a mi jefe o a alguien del área que esa tarea no la quiero compartir con esa persona, directamente la deje conmigo y yo no compartir esa información, no compartir que tengo que hacer esa tarea. Y al mismo tiempo poder desarrollar más actitudes y otra flexibilidad al momento de gestionarme la ayuda con otros compañeros que sí puedan compartir conmigo la tarea de otra manera. Lo mismo sucede en los lazos familiares. Por ejemplo, siempre tengo un vínculo tenso con algún miembro de la familia, siempre siento como que me están atacando o lo percibo como que están criticando mi manera de hacer algunas cosas. Y eso hace que yo no me sienta muy contento, hace que no me sienta muy cómodo. Incluso cuando hay algún cumpleaños o algún evento, me genera como todo un malestar, un cuestionamiento, bueno, voy, no voy, ¿qué hago? No me voy a sentir bien, no me voy a sentir cómodo. Bueno, primero que nada, esto hablando de lo que es el control,
de poder tomar el control sobre nuestra vida y nuestras emociones, poder tener esa flexibilidad para con nosotros. Bueno, ¿qué me construye esto en mí? ¿Qué genera esto en mí? ¿Qué puedo hacer yo con esto que genera en mí? ¿Qué tanto me permito que me lo genere? ¿Puedo ir y estar 3 horas en ese lugar? O tal vez voy, estoy 10 minutos y con eso ya es suficiente. Ya por ahí dentro de mí, en esto de, bueno, ir y cumplir ya lo hice, pero a su vez no me expongo a otro momento de la reunión donde no la voy a pasar tan bien. Y ahí está la diferencia. ¿Qué es lo que yo puedo controlar? Es mi decisión en relación a la situación. Es mi decisión de cómo actuar en relación a ese vínculo. Incluso han surgido situaciones en donde se llega a un momento en las sesiones donde hay personas que deciden directamente cortar el vínculo como parte de esa acción a tomar. Eso es algo muy delicado que lógicamente no lo puedo hablar abiertamente en un vivo porque cada caso es muy personal, muy particular y es justamente algo que deberíamos hablar en una sesión uno a uno o que debería estar acompañado, incluso dependiendo del caso, de un acompañamiento psicológico, pero a rasgos generales estamos hablando. El hecho de nosotros poder ponernos como protagonistas nos deja en la acción de justamente, en la actitud, perdón, de tomar esa acción, de yo elegir. No es que me hacen a mí dentro de lo que yo permito que sucede. Si yo estoy en ese lugar, bueno, ¿qué tanto tiempo me voy a quedar en esa reunión familiar? ¿Qué tanto tiempo elijo permanecer allí? Lógicamente que hay distintas circunstancias, a veces no puedo elegir el lugar donde estoy. Bueno, ahí deberíamos recrear otras estrategias, otras acciones a tomar, pero siempre con esta premisa, estas dos premisas, a recordarlas. Lo que el otro hace depende del otro y hace lo que puede con lo que tiene. Y yo soy quien puedo y debo tomar acciones por mí. Soy yo el protagonista de mi vida y yo soy quien debo actuar y tomar las decisiones en relación a eso. ¿Qué genera esta situación en mí? ¿Cómo podría yo modificar esto que genera en mí? ¿Sí? Esas son parte de esas preguntas que trabajábamos ayer y el primer día con la rueda de la vida. Y a esto le agregamos otro nuevo concepto que es esto de lo que genera en mí, justamente, lo que sucede o lo que sucedió y cómo eso en mí repercutió. Vamos a poner un ejemplo cotidiano del clima, ¿sí? Hay personas que los días de lluvia lo viven, por ejemplo, con una gran tristeza, con una gran angustia, o directamente no les gusta, les molesta, o les trae como esa nostalgia, ¿sí? Hay personas a los que les pasa al revés, con los días de sol, de calor, que no las disfrutan, como otros sí que prefieren, ¿no? El sol y el calor. ¿Qué pasa? El clima es algo que nos condiciona a toda la misma manera en sí. No, es lo que eso genera en nosotros. Es como nosotros resonamos con eso que sucede. Para dos mismas personas en el mismo lugar, tal vez un clima de lluvia para uno va a generar tristeza y capaz que para el otro le va a dar alegría porque justo ese día como llueve no trabaja y se puede quedar en su casa descansando. Todo va a depender de la persona, el contexto y sobre todo el momento de la vida en que nos encontramos. ¿Por qué traigo esto? Porque nosotros solemos asociarnos a pensamientos que a veces no corresponden al momento de la vida actual en la que nos encontramos. Y eso hace que cuando
pasa como ese desfasaje, a veces nos cargamos de ciertas culpas, de ciertas sensaciones que nos tensan, que nos dejan en una postura como más retraída, como más acorazada, que no nos permite abrirnos. Por ejemplo, nosotros pasamos por una relación en donde, bueno, no tuvimos como un buen vínculo, recordamos esa relación como con una mala experiencia, nos generó tristeza, nos generó dolor, nos generó inseguridad. Y si no activamos esto de sentirnos protagonistas y solamente nos quedamos con lo que nos dejó, es bastante probable que cuando nos enfrentamos a una nueva oportunidad de tener un vínculo, de tener una relación, estemos como bajo esa coraza, como bajo ese telón de lo que la otra experiencia anterior nos generó. Si no pasamos esa experiencia por la pregunta, ¿qué aprendizaje me deja esta relación? ¿Qué aprendizaje me deja este vínculo? Es poco probable que nosotros nos podamos parar en un rol de protagonista. Es poco probable que yo me pueda ayudar a fomentar en mí nuevas formas de vincularme, nuevas formas de generar esos lazos con otras personas, ya sea una pareja, ya sea, como hablamos siempre, es una amistad, un compañero de trabajo, la familia. Entonces, el poder justamente generar en nosotros esa pregunta poderosa, ¿qué aprendizaje me deja este vínculo? ¿Qué hay en mí que yo debería regular? ¿Qué hay en mí que yo podría gestionar de otra manera? ¿Cómo eso puede generar otro resultado en un vínculo que viene? Y ahí hay otro tema que está el tema de las creencias, ¿no? El poder analizar los vínculos es algo que a veces o muchas veces viene cargado de ciertos valores morales o ciertas premisas o ciertas creencias limitantes, como le llamamos, que es esto de decir, por ejemplo, ay, qué persona tan calculadora o qué persona que está como estudiando siempre a los demás, ¿no? Que a veces no, podemos percibir eso de algunas personas. Ahora, yo les pregunto, ¿qué tanto nos aporta a nosotros podamos darnos cuenta de ciertas características de las personas con las que nos vinculamos? Si solo pudiéramos generar los vínculos sin tomar conciencia y tomar contacto con las actitudes que algunas personas demuestran, que a veces no coinciden con lo que se dice, ¿verdad? A veces pasa eso de que nosotros decimos una cosa, pero actuamos de otra diferente. Sin embargo, lo que lleva a construir los vínculos son justamente las acciones. Si yo tengo un amigo o una amiga que me dice, contás conmigo, cuando quieras llamarme, que yo voy a estar ahí, pero cuando lo necesito o cuando la necesito la llamo y nunca, no digo una vez, pero nunca de las veces está disponible, esa acción en sus resultados no coincide con lo que la persona me transmite, me dice. Entonces, esto de nosotros poder tener como ese espacio, esa distancia de poder identificar y observar ese tipo de actitudes, no solo en los demás, sino en nosotros mismos. Y acá volvemos al otro tema que hemos estado tocando, que es esto del diálogo interno. Eso que nosotros nos decimos a nosotros mismos, ¿no? El poder pensar de qué manera me estoy hablando, de qué manera me estoy relacionando conmigo en este momento. ¿Qué aprendizaje al día de hoy me ha dejado este vínculo conmigo? ¿Qué podría aprender de esta relación? ¿Qué cosas me gustaría cambiar de este vínculo conmigo mismo? ¿Qué cosas me gustaría desarrollar? ¿Qué cosas me gustaría fomentar en mí?
Y a medida que nos hacemos todas estas preguntas, y los invito lógicamente a que puedan ver estos videos más de una vez, porque si bien lo vamos haciendo así como de una forma muy dinámica, las preguntas son tan poderosas que es importante que nosotros las volvamos a escuchar y las podamos anotar y podamos ir generando como una especie de diario en donde vayamos registrando todas estas preguntas, sobre todo las respuestas, y darnos la opción, la posibilidad de poder hacerlo por lo menos una vez por mes o una vez por semana, dependiendo del momento en que nos encontremos en nuestra vida. ¿Esto para qué se los digo? Si nosotros empezamos, por ejemplo, ¿no? Queremos andar en bicicleta y no nos damos la oportunidad de dar ese primer pedalazo y caernos muchas veces, es poco probable que podamos andar en bicicleta al final, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo. Estamos hablando de coaching, de un entrenamiento, ¿sí? Un entrenamiento en el desarrollo personal, un entrenamiento en aprender a autoconocernos, un entrenamiento en aprender a identificar emociones, a identificar sentimientos, a identificar estados, ¿sí? Que he tratado en estos videos de hacerlo no tan teórico y con vocabulario que por ahí no es la idea a quienes les vaya a llegar, porque la idea acá no es dar una lección de coaching, la idea es poder llegarte a vos que estás necesitando recursos o herramientas para tu día a día, para lo práctico, para saber cómo hacer para autoconocerte, para saber, para poder entender qué hace que tengas este tipo de vínculos, qué hace que esos vínculos te generen estas sensaciones, estos estados, qué hace que hoy estés necesitando desarrollar la paz en determinada área de tu vida. Para vos son estos videos. Entonces, la idea justamente es poder llegar con el vocabulario más práctico y cotidiano del día a día. Y con esto decimos, el poder entrenarnos, el poder registrar estas preguntas y el poder después volver hacia atrás a releernos, nos da información muy, muy valiosa y nos ayuda como a pararnos y a decir, esto anoté yo, pero bueno, no, en realidad no lo siento tan así. Y ahí empezamos a desarrollar esa flexibilidad de la que tanto les hablo, de la que tanto necesitamos en la vida adulta y que muchas veces por esto de que los adultos debemos actuar de determinada manera y tener determinadas cosas como ciertas y como constantes en nuestra vida, como todo eso, ¿no? De las creencias que hablamos, que se espera de los adultos o que a veces hasta los familiares esperan de nosotros, esas cargas que se dan como incluso a nivel inconsciente, automáticamente se dan como de forma subliminal con esto de la flexibilidad. Entonces, el permitirme decirme, bueno, sí, yo era de tal manera, pero ahora ya eso no está resonando conmigo. Me pasaba que yo, por ejemplo, antes podía estar como siempre pendiente de todo el mundo, como siempre estando atenta a lo que necesitaba esta otra persona, y pasaba que tenía poco tiempo para mí. Bueno, llegó un punto de cuando tomé conciencia de eso, pude regularlo y pude empezar a gestionarlo de otra manera. No hablamos de blanco o negro, ¿no? No hablamos de desechar una cosa y empezar por la otra, no, justamente vamos de a poco. Lo que les contaba de la arena, ir llevándola de a poquito. Bueno, tal vez hoy me permito decir un no. Hoy tenía tal plan, puedo explicarle a esta persona, mira, hoy no puedo ayudarte con esto. Tal vez otro día lo programamos y lo coordinamos juntos para que vos puedas y yo también. No esto de salir y bueno, dejar todo de lado nuestras cosas y ir por lo que la otra persona necesita, como ejemplo, ¿sí? Otra cosa que fue de las cosas que tomé como notas para poder hablar hoy, ya que es nuestro último vivo de este desafío,
y no me quería olvidar de nada, es justamente lo de poder abrirnos a comenzar un camino. Si hoy vos estás mirando este video, es porque de alguna manera está resonando con vos esta necesidad de autoconocerte, de aprender cómo mirarte desde otro lugar. Y en esto con el diálogo interno hablamos justamente a poder desarrollar en nosotros esa amabilidad y esa tolerancia que a veces o muchas veces nos sale como naturalmente hacia los vínculos que generamos al exterior con otras personas. Entonces, esto de poder mirarnos al espejo y que al principio nos va a parecer hasta un poco ridículo, porque si nunca lo hicimos, puede ser que nos sintamos un poco raros, un poco extraños, pero los invito a que lo practiquen y día a día tomen un poco más de conciencia de decirte algo que vos le dirías a otra persona, algo que vos estás necesitando, escuchar, que otra persona te lo diga. Y volvemos a esto del control del exterior. Si nosotros estamos esperando que otra persona nos diga algo, tal vez nosotros mismos nos lo podemos decir y generar en nosotros esa sensación que necesitamos de confianza, de fortaleza para con nosotros mismos. Es que a veces esperamos depender de los vínculos que generamos o que tenemos con el exterior para reforzar nuestra autoconfianza. Y si supieran, y los invito a que lo vivan, no crean lo que yo les estoy diciendo, los invito a que lo transiten. Esto de poder generar esta autoconfianza y desarrollarla en este diálogo con vos mismo. Bueno, merezco ser feliz, merezco tener tiempo para mí, merezco sentirme mal a veces, merezco no tener ganas de hacer determinadas cosas en algunos momentos. Puede ser, no está mal, no está bien, simplemente es así. Puede ser que yo diga no algunas veces, es parte de lo que se da en el día a día y permitírmelo, me lo permito. Entonces, en esto que les invito a ir generando un registro escrito con estas preguntas y generando como este diálogo con ustedes mismos. También un ejercicio que a mí me ha ayudado un montón y que lo llevo siempre a las sesiones y genera unos resultados muy, muy poderosos es el poder conectar con nuestro cuerpo a través de la respiración. La respiración es otro capítulo, ¿no? Y de hecho yo no me dedico específicamente a eso. Yo justamente hago clases de yoga con una profesora en Perú de forma virtual, que es una divina, Steph. Y les invito a que puedan, hay un montón de videos en YouTube, porque una de las cosas que pasa a veces es que nosotros pensamos, no, pero lo que sale eso, cuando nosotros estamos focalizados, encontramos los recursos y las herramientas, y más hoy por hoy cuando contamos con la herramienta de internet que lo buscamos y encontramos. Entonces, volviendo a esto de la respiración, uno de los ejercicios que nos ayuda a conectar en la emoción con nuestro cuerpo y nuestra mente, poder llevar a la paz a nuestra mente, es justamente la respiración. Hay un ejercicio de respiración que es en 4 tiempos, que en lo personal me ha servido mucho en momentos en donde sufría ataques de pánico, en donde vieron todo lo que genera los ataques de pánico, es una sensación como muy abrumadora, de palpitaciones, de malestar en general, hasta sentís como que te va a dar un ataque de corazón, no sé, es realmente muy fuerte, para los que lo han padecido lo saben. Y poder conectar con este ejercicio es como justamente poder llevar el cuerpo, la mente, todo nuestro ser a un estado de calma. Les cuento cómo es. Nosotros inspiramos en 4 tiempos, retenemos el aire en 4 tiempos y soltamos el aire en 4 tiempos. A medida que vamos haciendo ese ejercicio, la idea es que vayamos pudiendo enlentecer
esos tiempos cada vez más y que esa respiración sea cada vez más pausada, ¿sí? Retengo y suelto. Este tipo de ejercicios para cuando mi mente está muy abrumada, para cuando estoy transitando un ataque de pánico, para cuando estoy muy angustiado, que genera como este estado extremo, ¿no? Que no podemos, parece que hasta que sentimos que perdemos el control, nos ayuda como a conectar justamente nuestra respiración, a pausar la mente y a conectar con nuestro cuerpo, ¿sí? Así que les invito también a que lo puedan empezar a utilizar en estos días. Me van contando después qué resultados les da. Y bueno, recuerden también a tomar nota de estas preguntas que hemos compartido. Y una de las preguntas muy, muy poderosas, luego de todas las preguntas que nos hacemos acerca de, bueno, cuál es el área de la vida que voy a trabajar, para qué la voy a trabajar, con qué recursos cuento, qué cosas ya intenté, qué cosas nuevas podría intentar en relación a eso, qué cosas estoy intentando controlar y qué otras que sí podría no estoy controlando, qué obstáculos podría encontrar al momento de poder querer trabajar o poder lograr ese objetivo, en este caso lograr la paz en esa área. Otra pregunta muy poderosa en relación a esto es el cuándo me comprometo. Y en el cuándo es cuando nosotros tomamos la conciencia de tomar acción. Porque muchas veces hacemos todos estos ejercicios, muchas veces ustedes estuvieron tal vez estos 3 días mirando el vivo, lo van a estar mirando y no llegamos a la acción. Y ahí es justamente donde hace el quiebre en nuestra situación. Cuando nosotros nos comprometemos con nosotros mismos a llevar a la acción todo esto que estamos de alguna manera tratando de investigar, tratando de conocer, que no son cosas que yo esté diciendo que vienen del exterior, no, justamente son cosas que todos podemos desarrollar. Todos podemos generar, todos podemos aprender a gestionar estos estados, todos podemos aprender a gestionar este tipo de preguntas poderosas y a su vez a generar estos resultados según estas acciones que nosotros tomemos. Lo importante es justamente tomar acción. Lo importante es animarme a ese primer día, a mirarme frente al espejo y a poder decirme algo con amor. Eso que me gustaría recibir de esa otra persona que tal vez por algún motivo lo dejamos porque es otra persona, no lo está haciendo, pero yo sí me lo merezco recibir. Es como esto de que la canción esta de Flowers de Miley Cyrus, que me encanta, yo puedo comprarme flores a mí misma, yo puedo salir, sacarme a bailar, eso es así. Yo puedo generar todas estas cosas por mí porque yo me lo merezco, sin estar esperando que otro lo venga a hacer por mí. Y esto genera automáticamente un cambio tan importante en la percepción de nosotros mismos. Porque cuando yo me siento merecedor de amor, cuando yo me siento merecedor de atención, de paz, de compromiso, de sostén, y yo puedo generar ese estado en mí, automáticamente eso se va autorregulando los vínculos que genero. Empiecen a probarlo si no, de a poquito, de a pasos pequeños, ¿sí? Y otra cosa que me gustaría compartirles es que no estamos ni más adelante, ni más atrás, ni más elevados, ni menos elevados, ni uno es bueno y el otro es menos bueno. Creo que todos hacemos y vamos construyendo como un arte con nuestra vida, porque sería muy poco respetuoso de mi parte yo ponerme a opinar si la vida de otra persona está haciendo las cosas bien o mal, o si podría generar mejores resultados. Todo esto que yo les comparto
son, primero que nada, estrategias y recursos y herramientas que sí, lógicamente, están estudiadas. Nosotros nos capacitamos en coaching con todas estas herramientas y las practicamos en sesiones, pero a su vez yo también las viví cuando estaba yo en mi proceso. Que de hecho es un proceso que no se acaba nunca, se acaba cuando se acaba nuestra vida, tal vez, no lo sé, no sé qué después, pero el proceso del autoconocimiento, el proceso del crecimiento personal, y crecimiento hablamos no de más, sino de ese trascender, del poder aprender acerca de mí mismo, el poder aprender a gestionarme de otra manera. Lo que antes me generaba un gran malestar, hoy tal vez lo puedo vivir desde otro lugar y no me genera todo eso que no me hace bien a mí. A ese crecimiento nos referimos, desde esa perspectiva hablamos, ¿sí? Sacando por ahí esas etiquetas de lo que para vos puede estar bien, capaz que para mí no, y al revés. Sí, lógicamente hablando desde lo ético y desde lo moral, en códigos, obviamente sí, alineados, pero a grandes rasgos, obviamente, pero sí de lo que por ahí, como hablamos del clima, lo que para mí me puede generar un día de lluvia, tal vez para vos te genera totalmente lo opuesto. Lo que yo puedo hacer hoy con un ataque de pánico, tal vez hace 2 años atrás no lo podía gestionar. A ese tipo de cosas me refiero con el crecimiento personal. Este autoconocimiento que me permite fortalecerme y generar en mí estrategias y recursos para obtener los resultados que yo quiero obtener. Y para ir cerrando este día, me gustaría regalarles, ya que hablamos de las creencias limitantes, creencias potenciadoras que recopilé de algunos lugares. Algunas de ellas son: si quieres comprender, actúa. No es lo mismo cuando yo te digo algo que cuando vos lo vivencias por vos mismo. Por eso te invito a que todo esto que hemos hablado, que yo les he compartido, lo puedan llevar a la práctica y vayan construyendo día a día este autoconocimiento que les va a fortalecer y a potenciar. No hay fracaso, tan solo aprendizaje. Si yo aprendo justamente a cambiar esa perspectiva, cambio el concepto de que fracasé, lo hice mal, me equivoqué, a poder pensar, ¿qué me deja esta experiencia de aprendizaje? ¿Qué aprendí de esto? A menos que solamente lo transite, y lógicamente es probable que me vuelva a suceder. Contamos con todos los recursos que necesitamos, pero también los podemos crear. Todo comportamiento tiene un propósito, tiene un fin. Encontrar alguna opción es mejor que no lograr ver ninguna. Lo estás haciendo lo mejor posible. Te felicito. Continúa. Creamos nuestra propia realidad. Y con esta, que es una de mis frases favoritas, lo que crees, creas, les despido de este vivo, de este último vivo, de este desafío, con el corazón súper, súper feliz, agradecida de todos los mensajes, como ese de Stephanie. Espero que los puedan volver a ver, espero que los puedan volver a llevar a la diaria de ustedes, y que realmente confíen en que este cambio, esto que les promuevo de este autoconocimiento, genera una nueva perspectiva, una nueva forma de vivir desde un rol protagonista, y de que podamos disfrutar nuestro día a día, porque al fin y al cabo nunca sabemos hasta cuándo es. Poder tomar conciencia que hacemos arte con la vida, ninguno nace con un manual de instrucciones, hacemos lo que podemos mientras vamos viviendo, y honrar lo que hemos vivido y lo que hemos transitado hasta el día de hoy, porque eso nos hace ser la persona
que somos. Y sin esas experiencias no seríamos quienes somos. Así que en vez de criticarnos, en vez de cuestionarnos, en vez de hablarnos desde un lugar destructivo, hablarnos con amor, hablarnos con cariño a nosotros mismos y felicitarnos porque todo ese camino nos lleva hoy a estar aquí, a estar pensando en desarrollarnos desde otro lugar. Así que les dejo un abrazo, un beso enorme y les invito a próximas instancias. De hecho, vamos a estar desde Instagram comentándole una gran sorpresa que vamos a estar lanzando. Así que los espero por allí para poder compartírselas. Que tengan una hermosa tarde. Desde acá, desde Uruguay, mi nombre es Ana Elena Colina, me desempeño como Life Coach en Core Coaching. Un gusto y muchas gracias por estar allí.